Circuito en paralelo. Comprendemos este circuito el que utilizan los automóviles. Me refiero a las luces delanteras o los faros delanteros. Si el automóvil se conduce en la oscuridad, en algún momento podría dejar de funcionar una luz delantera, pero al menos una luz estaría funcionando para conducirse en la oscuridad. Comprendemos este proyecto y sobre todo este circuito en paralelo gracias a una batería de 1.5 voltios, cable conductor, un socket y una bombilla de 1.5 voltios. Podemos emplear varias bombillas con su respectivo socket y la idea entonces es ir ubicando las terminales que tienen cada socket. Es decir, que con el cable vamos a tener que unirlo con respecto a la parte positiva y posterior a la parte negativa. Es decir, que vamos a realizar un camino, pero específicamente las uniones o los nodos van a estar positivo con positivo, negativo con negativo, según cuánto necesitamos. Para este ejemplo estoy utilizando únicamente dos bombillos, debido a que si utilizo más bombillos, algo me afectará, en el cual no me refiero a la cantidad de amperios. Pero, ¿cómo funciona nuestro circuito en paralelo? Pues, estoy utilizando una batería de 1.5 voltios y como estoy utilizando los bombillos de 1.5 voltios, esto quiere decir de que el voltaje se va a mantener. A diferencia del circuito en serie, que si utilizo más bombillos necesito más voltaje. Pero el circuito en paralelo lo que hace es que el voltaje se mantiene a cada uno de las terminales. Por ejemplo, aquí tengo conectado dos bombillos y como estoy utilizando un bombillo de 1.5 voltios, podemos considerar entonces que se encienden ambos bombillos. ¿Y qué sucede si desconecto al menos un bombillo? Pues se sigue manteniendo encendido cada uno de los bombillos. También de que para este circuito ocurre algo interesante con respecto al voltaje. El voltaje se mantiene a cada uno de las terminales, pero hay desventajas. La desventaja es de que 1.5 voltios va a estar presente en cada uno de los bombillos, pero la cantidad de miliamperios que estarían consumiendo incrementa. Por ejemplo, si un bombillo consume 20 miliamperios, tendría que duplicar la cantidad de miliamperios, porque estarían consumiendo en total 40 miliamperios. En sí, el voltaje se mantiene, pero la cantidad de amperios es la que incrementa.